mal. Tenemos aquí un buen amigo que nos había abandonado. Él no le gusta venir para al instante ni contestarnos el teléfono, pero bueno, por fin Sandra Rodríguez hizo un esfuerzo extraordinario para convencerlo. Luis Augusto Romero, secretario general de la Avanzada Progresista y diputado de la Asamblea Nacional, lo tenemos en línea telefónica. Luis Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Feliz cumpleaños, feliz Navidad. Buenos días, Esther, ¿cómo estás? Muy bien, esperando por Gracias por ti. gracias por la invitación. Bueno, espero que la próxima sea en el estudio y que no sea dentro de un año. No, para nada, para nada. Yo siempre he estado muy pendiente de tus invitaciones. Lo que pasa es que a veces, bueno, tú sabes que la política venezolana está para todo menos para el aburrimiento. Entonces, Eso es es muy movido todo. absolutamente cierto, lo Pero aquí certifico. estamos, aquí estamos. Bueno, cuéntanos cómo estás viendo el panorama nacional. Han transcurrido 2 meses de las elecciones presidenciales. ¿Cómo ves el ejercicio de la política justamente hoy en Venezuela? Bueno, nada fácil, nada fácil. Estamos frente a una situación muy compleja, una situación muy delicada. El país se encuentra indudablemente atravesando una profunda crisis política. Digamos, las elecciones del 28 de julio no responden, digámoslo de una manera mucho más aproximada a la verdad, o en todo caso a lo que yo creo que es la verdad. El manejo que hizo el gobierno de las elecciones, en este caso el CNE, de las elecciones del 28 de julio, lejos de resolver un problema, ¿no?, lo que hizo fue complicar aún más la confrontación política, aumentar la confrontación política aún más y acentuar eso que llaman los estudiosos, eso que llaman los politólogos, los estudiosos de la ciencia política, acentuar el déficit democrático. Estamos en una circunstancia en la cual los derechos ciudadanos están siendo vulnerados por una ola represiva muy fuerte, los derechos políticos están en duda. Bueno, yo ahí estaría en desacuerdo con los tiempos verbales que estás usando, pero yo creo que hubo un momento en que hubo unas manifestaciones de violencia, sobre todo 29 y 30 de julio, en los cuales era necesario que se actuara de manera contundente. No niega eso, que haya habido excesos y que creo que hay que reportarlos e investigarlos, pero ciertamente yo creo que no se podía permitir el caos que nos llevó en el 2017 casi una guerra civil. Sí, digamos, eso es una interpretación que yo respeto. Ahora bien, es muy difícil comprender para los demócratas cómo se aplica a unos manifestantes que se expresaron, algunos de ellos violentos, la gran mayoría pacíficamente, después del 28, cómo se explica esa ley, la ley antiterrorismo, que no contempla incluso beneficios tales como medida cautelar, etcétera. El gobierno ha declarado, incluso admitido que tiene más de 2.000 personas detenidas después del 28 de julio, a las cuales se les está aplicando la ley antiterrorismo. Podríamos decir entonces que en Venezuela hay más de 2.000 terroristas. Bueno, yo tengo serias dudas con respecto a eso. Yo he dicho incluso que esos muchachos que salieron a manifestar después del 28 son los hijos de todos aquellos que salieron a manifestar hace 20 años cuando el golpe de Estado a Chávez, eso que se llamó el Carmonazo. De manera que yo, por supuesto, condeno la violencia. Yo siempre estaba a favor de la protesta pacífica, entre otras cosas porque eso está consagrado en la Constitución, el derecho a la protesta pacífica, y las protestas violentas tienen que ser reprimidas por las fuerzas policiales. Pero incluso en el ejercicio de la represión policial hay códigos, hay procedimientos que no se pueden violentar. Aquí se ha violentado la inviolabilidad del hogar, aquí se ha violentado el derecho a la defensa, aquí se ha violentado el derecho que tienen los detenidos de que sus familiares sepan dónde están. Eso ha ocurrido y eso sigue ocurriendo. Y nosotros, desde nuestra tribuna, desde nuestro partido, vamos a seguir denunciando estos excesos. Ahora bien, que existe un plan político para fomentar la violencia en Venezuela, bueno, eso no ha cesado desde hace algunos años. Hay una agenda de algunos sectores que se llaman de oposición extremista
está promoviendo la violencia en Venezuela. Y eso se ha manifestado incluso con esto que se llamó la operación, ¿cómo que se llamó? La cuestión está en los mercenarios. Venezuela ahora sí. Ya casi Venezuela. Ya casi Venezuela. Bueno, yo creo que más que una operación de carácter militar, que no dudo que de ella detrás un plan, es una estafa, una verdadera estafa. Claro, pero no podemos dejar, así como yo no digamos, no le quito importancia a los excesos policiales y judiciales del gobierno, tampoco podemos quitarle importancia y menospreciar todo lo que se esconde detrás de una política que tiene sus voceros internacionales y que pretenden generar una situación aún más conflictiva en el país, que pueda derivar en una confrontación armada en Venezuela. Y eso es una realidad con la que tenemos que vivir los venezolanos. Nos guste o no, existen factores externos que están conspirando para que el desenlace, para que un desenlace político violento sea lo que se imponga en Venezuela. Y eso también lo denunciamos, de manera que nosotros estamos muy claros en nuestra posición. Nosotros defendemos y exigimos al gobierno el respeto de las garantías constitucionales, entre otras cosas, Esther, porque aquí las garantías constitucionales no se han suspendido, están vigentes. Así es. Aquí no ha habido suspensión ni declaraciones de estado de excepción o de estados de emergencia. Exactamente. Y esas garantías constitucionales están por encima de cualquier consideración que tenga que ver con la represión o con el manejo de una protesta pacífica o violenta. Eso, para esos manuales que pueden aplicarse dentro del marco del respeto de las normas constitucionales. Pero en todo caso, como te decía, volviendo al punto de partida de tu pregunta, que da para desarrollar todo un programa, tú vas a estar más o menos así como que, ¿cómo ves la cosa en Venezuela? Bueno, eso da para un programa. Yo creo que... Bueno, yo sé que tú tienes una gran capacidad de síntesis y además no es la primera vez que te vamos a invitar para hablar del tema. Fíjate, Ter, nosotros estamos convencidos que la ruta que hay que transitar es la ruta del acuerdo, del diálogo, de la negociación. Hay que hacer un enorme esfuerzo por recomponer la vía electoral. El voto como herramienta de cambio, en el cual creemos fervientemente desde Avanzada Progresista, lo hemos hecho siempre hemos sido defensores de la ruta electoral, quedó severamente averiado después del 28. Pero ese es el camino porque no hay otro. Y tarde o temprano, y cuando digo tarde, el año que viene, porque el año que viene hay procesos electorales, habrá que salir a defender los espacios democráticos que hay en el país, y eso incluye a las gobernaciones, a las alcaldías, los consejos municipales, los consejos legislativos y el poder legislativo nacional, que es la Asamblea Nacional. De manera que, aun cuando en este momento esta posición puede ser incomprendida por algunos sectores que puedan decir, pero bueno, si nos acaban de vulnerar el 28, ¿cómo tú vas a volver a llamarlas a participar en un proceso electoral? Bueno, sencillamente porque no hay otra ruta. Que me digan cuál es el otro camino pacífico y democrático que hay que transitar para que podamos lograr la paz y la gobernabilidad democrática que queremos en Venezuela. Bueno, partiendo de ese punto, de esa verdad que asume desde Avanzada Progresista, ya ustedes comenzaron a prepararse para ese camino electoral del 2025, porque la verdad es que eso es... Quienes hemos trabajado en procesos electorales sabemos que, bueno, eso tiene que comenzar a trabajarse desde mucho antes. Perfilar de candidatos, perfilar los territorios en los cuales cada organización política tiene fortalezas, tiene más opciones, perfilar alianzas políticas. Bueno, estamos ya empezando, ¿no? Informalmente con algunos sectores de la oposición, pero no solamente con sectores partidistas, sino con algunos liderazgos independientes. Nos parece que no es el momento de los partidos, este es el momento de los liderazgos sociales que tienen trabajo social, que son reconocidos por sus comunidades. En la próxima elección se van a elegir concejales, legisladores, alcaldes, que son instancias de poder más cercanas al ciudadano. Y esos espacios no los podemos repartir los partidos, en barajitas. Te cambio la alcaldía de Carora y dame tú la de Cumaná, dame la de Cabimas y yo te doy la de Tubores y Nueva Esparta. No, así no debe funcionar, porque tú con ese mecanismo estás excluyendo un importante sector.
de líderes sociales que tienen un trabajo comunitario, que son reconocidos en sus comunidades, pero que no están dentro de los esquemas de militancia partidista. Nosotros vamos a poner nuestra tarjeta en la orden de esos liderazgos, de lo que llamamos los liderazgos naturales, pero también vamos a hacer una serie de propuestas, Esther, porque como tú comprenderás, es muy difícil recoger los vidrios y recuperar la ruta electoral si no se le plantean al gobierno una serie de reformas que le devuelvan la credibilidad al voto y sentido al ejercicio del Estado. Por ejemplo, Ajá, ya te iba a preguntar cuáles son esas reformas que ustedes consideran, porque ya Jorge Rodríguez ha planteado la necesidad de reformar las leyes que rigen el acto electoral, el marco electoral. Precisamente. Lo primero que había que plantearse es la necesidad de un nuevo CNE. Otra vez, pero bueno, no ¿hasta cuándo vamos a estar cambiando el CNE? Todas las elecciones vamos a cambiar el CNE. Se supone que los periodos de los rectores son de 8 años. No estamos planteando un cambio cosmético, no estamos planteando cambiar 5 rectores por 5 nuevos. Estamos planteando una reestructuración del Consejo Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral de México, tiene 11 rectores, 6 que son designados por la sociedad civil y postulados por la sociedad civil, y 5 que representan a los 5 partidos más votados de México. Cuando nosotros planteamos una reestructuración del CNE y ampliar el directorio a 11 rectores, por ejemplo, esa puede ser una propuesta, ¿qué es lo que estamos buscando? No aumentar burocracia, estamos apostando a que el organismo tenga más capacidad de maniobra, más pluralidad, más posibilidad de llegar a acuerdos. Porque si volvemos a un esquema otra vez de 3 del gobierno, 2 de la oposición, 5 rectores, eso se va a volver a trancar, eso se mineraliza allí. En cambio, un directorio mucho más amplio, mucho más representativo, que está en los partidos, dejarnos de esa hipocresía, porque en definitiva estos rectores... Ahí coincido completamente contigo. Yo creo que es mucho más honesto, transparente con la propia sociedad, que haya unos rectores que, bueno, mira, digan, si yo vengo de tal organización o tengo simpatía con tal organización y de alguna manera represento los intereses de esa organización o de sus aliados, pues. Pero además fue cuando el Consejo Supremo Electoral, cuando existía el Consejo Supremo Electoral, los partidos políticos más votados tenían representación en el directorio del Consejo Supremo Electoral. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Que los partidos estén representados, eso sirve de contrapeso, y que haya una mayoría de rectores postulados por la sociedad civil. Eso le daría más dinamismo, más pluralidad, más flexibilidad, más capacidad de maniobra a un directorio. Pero no nos detenemos solo en eso, no es solo el CNE. Nosotros vamos a plantear estar por la calle del medio, y ya estamos haciendo las consultas, que se produzca y vamos a proponer una reforma constitucional para eliminar la reelección indefinida. Nos parece que la reelección indefinida lo que ha traído es atraso, autoritarismo, reelección en el ejercicio del poder. La reelección indefinida bloquea el relevo pero natural. Ahí lo que tienen que plantear es un referéndum abrogatorio, porque acuérdate que esa enmienda de la Constitución se aprobó por referéndum. Hay que estudiar los mecanismos constitucionales, por eso te estoy diciendo que estamos consultando. Eso tiene una vertiente jurídica constitucional, pero la vertiente más importante son las razones políticas por las cuales nosotros vamos a abogar por la eliminación de la reelección indefinida y plantearle al país una propuesta que pudiera ser 2 mandatos de 4 años, una sola reelección, o un mandato único de 6 años sin reelección. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que cuando un dirigente político llega a una alcaldía, o llega a una gobernación, o llega a la presidencia de la República, después no quiere soltar el coroto. La reelección indefinida es el caldo de cultivo ideal para el autoritarismo y la perpetuación del mesianismo y del caudillismo, Esther. La alternancia, la alternabilidad es una de las columnas vertebrales del ejercicio democrático. Y eso en Venezuela hoy está severamente comprometido. Entonces nosotros vamos a presentar una propuesta frente al país y a sus instituciones y a la sociedad en general de reforma constitucional para eliminar la reelección indefinida. Esa es una propuesta que vamos a llevar como partido. Como te dije, estamos haciendo algunas consultas, estamos buscando algunos consensos para proponerla y adelantar y avanzar con eso. Ya veremos qué responde el gobierno.
Pero en todo caso, el año próximo también se va a elegir una nueva Asamblea Nacional. Y de allí la importancia de que la gente salga a votar y no regalarle al gobierno el Parlamento. Porque ese debate se tiene que dar en el Parlamento, por supuesto, en todo el país, pero en el Parlamento tiene que darse ese debate. Y un Parlamento secuestrado por una mayoría abrumadora, por una aplanadora como la que tiene hoy el gobierno, es un Parlamento estéril para dar un debate como ese. Pero nosotros lo vamos a poner en la palestra. Vamos a avanzar con un planteamiento del país de eliminación de la reelección indefinida, porque consideramos que eso ha contribuido notablemente al deterioro de las libertades políticas en el país. Oye, bueno, es un escenario interesante que estás planteando y quiero aprovechar para recordarle a quienes nos están escuchando, nos están viendo, que conversamos con Luis Augusto Romero, diputado de la Asamblea Nacional, secretario general nacional de Avanzada Progresista, es como diputado miembro de la Comisión de Política Exterior. Y a propósito del tema internacional, quisiera también tu comentario y tu valoración de la situación actual de las relaciones de Venezuela con el mundo, con el continente, después de las elecciones del 28 de julio. Bueno, creo que es un panorama igualmente complejo. La complejidad no se limita solamente al escenario interno, también a nivel internacional hay toda una situación, digamos que delicada. Algunos gobiernos latinoamericanos se han manifestado por no reconocer el resultado del 28 de julio. Otros han planteado la posibilidad de una negociación. Me refiero a la iniciativa Petro-Lula, y que en algún momento también incluía al gobierno de México. Yo confío en que la comunidad internacional, en particular los países latinoamericanos, no caigan en la trampa del aislacionismo. Aislar a Venezuela y someterla a un nuevo proceso de sanciones es lo que perjudica a la gente, al ciudadano común. Te perjudica a ti, Esther, me perjudica a mí y perjudica al ciudadano que nos están escuchando. No es lo mismo resistir o sufrir o vivir con unas sanciones desde Miraflores, eso es una papaya, o pedir sanciones desde Madrid o desde Miami. Eso es una irresponsabilidad con el país, porque todos sabemos que las sanciones económicas terminan atornillando a los gobiernos y perjudicando a la gente. Yo espero que de aquí al próximo mes de enero podamos encontrar un camino que nos lleve a una negociación, a un diálogo y a un encuentro, para decirnos las cosas. Cuando digo podamos, me refiero al gobierno y la oposición en su conjunto. Pero tiene que ser, yo, y disculpa que me atrevo a opinar, ¿no? Que no es mi papel aquí, pero a veces uno de tanto escuchar cosas se hace su propia idea. Creo que el formato no puede ser ya el formato agotado de Barbados, de Dominicana. Yo creo que ahí hay que buscar otra forma de que se sienten en la mesa todos los actores políticos, porque creo que otros actores como los económicos ya están sentados en la mesa y han avanzado en algunas cosas, ¿no? Por supuesto, porque la economía nos afecta a todos, Esther. O sea, tú no puedes omitir la variable económica, puedes omitirla. Y yo coincido contigo que esos formatos, Barbados, México, Doha, Qatar, esos acuerdos por lo general no se cumplen, ¿no? Yo creo que están dadas las condiciones para una iniciativa de negociación en Venezuela que convoque a todos los factores políticos partidistas, pero que también incluya a la academia, al clero, a los actores económicos, Fede Cámaras, Comercio, con Industria, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que necesita un nuevo pacto de Estado, un nuevo acuerdo nacional que nos guíe en los próximos 20 años. Y en el marco de ese nuevo acuerdo, la propuesta de eliminar la reelección indefinida es clave y fundamental. Que podamos garantizar nuevamente, Esther, la alternabilidad en el poder, eso es todo. Lo que queremos es que nuestros gobernantes tengan un periodo de tiempo limitado en el ejercicio del poder, para que no se queden allí, para que no se perpetúen, para que no se entronice el autoritarismo. Eso ocurre en todos los países del mundo. Los mandatos presidenciales, en la mayoría de los casos, por lo menos en los sistemas democráticos, están limitados a un tiempo determinado. No deben ser indefinidos, porque la tentación de quedarse en el poder es mucha, es muy grande. Y las leyes deben, construirse y perfilarse para limitar los excesos y el abuso de poder.
Mira, ha sido una conversación bien interesante. Luis Augusto, yo te reitero que este es un espacio abierto a conversar, aunque yo creo que en la diferencia de opiniones está el gusto quizás, en la sazón. Y tú sabes que, bueno, tenemos opiniones distintas, pero yo con todo el respeto estoy dispuesta a que nos conversemos de la política venezolana. Creo que es importante aportar también a la resolución de los conflictos y al avance del país, de su gente, que al final debe ser el mayor interés. Muchas gracias, Estela. Para mí siempre es un placer conversar contigo. Y bueno, Sandra te manda a decir que cónchale, que contestes el teléfono. No, lo que pasa es que Sandra me echó a mí el olvido, eso es lo que ocurre, ella no te lo ha dicho, pero Sandra me echó a mí el olvido, ella es la que no me llama, yo no quería decirlo, pero esa es la verdad, ella fue la que me olvidó a mí. Bueno, siempre bienvenido, espero que la próxima sea aquí en el estudio. Gracias, Esther, un abrazo. Bueno, era Luis Augusto Romero, secretario general nacional de Avanzada Progresista, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior. Yo creo que, bueno, es un debate al que hay que contribuir. Nos toca hacer una pausa, volvemos en unos minutos.